Nayarit, Colima, Sinaloa, Hidalgo, Guerrero, el Estado de México, música de jazz, Michoacán, Morelos, libros de todo tipo de expresiones musicales de México, autores, intérpretes, música mixteca, Carlos Chávez, música clásica mexicana, Rodolfo Halter, música de rock, música de black metal mexicano, de vinil, 12 pulgadas, 7 pulgadas. También tenemos música en cassette como grupos nuevos, grupos de los años 80, 90, proyectos mexicanos de música electrónica actuales que pueden ser muy interesantes. Mexican Rarity surge como un proyecto de archivo gracias a la participación de Arturo Castillo y Alfredo Martínez. Fue presentado formalmente en Oaxaca durante lo que fue la segunda Expo Vinil Oaxaca. Presentamos lo que fue la primera versión de la plataforma, la cual era un archivo de pura música mexicana que considerábamos rara, de esa música que no se encuentra en Discogs, de esos discos que no los podemos encontrar muchas veces en ningún lugar del internet. Mexican Rarity se inicia por la necesidad de difundir la música mexicana. Realmente siempre que buscaba como referencias o inspirarme de alguna cosa que me pudiera detonar ideas, volteaba a ver inmediatamente Europa o Estados Unidos y había pocas propuestas musicales que yo podía encontrar en ese momento en México. Que era importante pues mostrarla en una plataforma de alguna manera más profesional. Empezó a representar para mí como una parte de investigación importante a la cual yo no le ponía atención, por así decirlo, tanto. Tenía como grandes rasgos la noción de música microtonal, también de música contemporánea mexicana, etcétera, pero no me había entregado tanto al estudio, y para mí empezó a representar como, primero, mi personaje llegó en un momento en que podía hacer suficiente fuerza para aportar al proyecto, por decirlo así, una especie de incentivo y músculo para arrancar. Nuestra labor es investigar, buscar, archivar todos estos documentos que consideramos raros. Y pues fue gracias al contacto con Arturo Castillo que empiezo a tener como un acceso a otro tipo de material producido en este país y que podía empezar a ayudarme a trazar como una historia de lo que había sido la música experimental, la improvisación, ciertas manifestaciones que me interesaban como estéticamente en ese momento. Y a partir de eso es que comenzamos como a explorar y a indagar y sobre todo a coleccionar piezas, cassettes, discos, revistas que habían sido producidos en México y que podían servir como un referente, tanto como para mí como para varias personas que me acompañaban en ese momento y que pudieran nutrir nuestra propia práctica artística, ¿no? Debido a la dificultad de identificar muchas veces estas piezas, estos artistas, estas obras, fue que nos dimos a la tarea de comenzar a generar un archivo ordenado, catalogado. Yo en realidad mi participación hasta ahora ha sido como de seleccionar discos raros e importantes y ya se suben y se saca la reseña, ¿no? Mexican Rarities activa el archivo de distintas maneras. La forma en la que llevamos este archivo y estas investigaciones pueden variar desde directamente fiestas en las cuales tocamos con los discos del archivo. Y esto parte de la idea de que un archivo musical en realidad no puede estar estático, no puede estar fijo, no puede estar contenido. Presentaciones curatoriales en las cuales elegimos ciertas piezas. Pero en sí la música solamente ocurre en tiempo presente, ¿no? Y por lo tanto la única manera de difundir música es generar sonido, generar vibraciones en un espacio y tiempo concreto. Mexican Rarities, además de ser un archivo, es un sello discográfico.
ha trabajado con distintos artistas y ha reeditado artistas que consideramos importantes dentro de los pliegues del underground de la música mexicana. Sin perro, con perro. Pensar qué se podía originar y visualizar, ¿no?, de una disquera que es luego es tan representativo de una identidad, ¿no?, mexicana, y qué tanta fuerza podía tener el sello. De ahí de entrada creo que el sello fue lo que más llenó como de preguntas a contestar. Bueno, voy a empezar por el principio. Era un proyecto que era ya, no sé, por decirlo así, suicida. Ya no quería tocar el proyecto y se nos ocurrió que podría ser un buen inicio. Este fue el primero, que fue Nicolás, Inframundo. El segundo que salió fue una reedición de los alumnos de Julián Carrillo, que es Cromometrofonía. Después tenemos a Gibrana Cervantes, que este es 7 pulgadas. Y ya por último, bueno, sacamos que es Diles que no me maten. Regresando al principio, también es como reto también de posicionar un sello como este, es que pues a veces no da tiempo de hacer todo, con la economía no se construye adecuadamente para poder sacar tantas cosas como desearíamos. La parte de la curaduría del sello de Mexican Rarities es un proceso muy diverso, es un proceso simbiótico con el momento, con la sociedad, directamente con lo que está pasando. Como va la parte de la investigación, requiere más tiempo. Requiere tanto recopilación de archivo, limpieza de archivo, y ir curando como todo esto y a la vez ir absorbiendo lo que está generando hoy en día o lo que se generó, que también han sido cosas perdidas en la cultura de la música mexicana y del sonido. Pues para mí lo más importante es poder dejar como un legado o una especie de indagación sobre los materiales producidos en México, para que si alguna otra persona que tenga este interés, de repente ya no le cueste tanto trabajo tener acceso a un sitio o alguna especie de catálogo en el cual encuentre material producido en México que le sirva de referencia tanto para cuestiones creativas como para cuestiones de investigación. Se me seca. Estoy tenso. Tú fluiste más, papá. La cama. ¡Más bien! A ver. El sonido 13 llegar a significar Para mí tiene que ver con una sensibilidad ante las formas occidentales en las que se delimitan las categorías musicales. Desde mi perspectiva, Occidente ha tendido a uniformizar como unidades simbólicas de la realidad, y para mí el sonido 3 es una transgresión frente a esos límites conceptuales con los que se entiende el mundo. Entonces es como salirse de la limitante lingüística, en este caso musical, y empezar a expandir como el lenguaje musical, el lenguaje sonoro hacia otros espectros que a veces quedan desapercibidos o desconsiderados bajo distintos sistemas de organización del mundo, ¿no? Y ese tipo de sonidos raros, extraños, me alimenta como para resolver cosas de la vida cotidiana y me motiva y me hace un poco como pensar y en un contexto como de creación o de creatividad, ¿no? O sea, ahora en esta época en donde pues la información va a una alta velocidad, a veces no tenemos tiempo de análisis. Estamos rodeados de maravillas musicales en contexto global, y ahora con los algoritmos es muy fácil. Si tú buscas Julián Carrillo, el algoritmo te va a meter abajo a otros artistas. Entonces yo recomiendo a la gente joven, adultos, que escuchen música y que investiguen la fuente. Eso es lo importante, creo yo, porque la música es como, pues para mí es un instrumento personal de alimentación y de crecimiento. Para mí es el principio de mucha teoría musical, o sea, metafísicamente hablando, y en diferentes géneros musicales alrededor del mundo, desde la síntesis granular, que puede devenir en eso, hasta música electrónica, de todos los rubros. Creo que fue un gran descubrimiento, y ya al estar escuchando todas las escalas microtonales, te adentran a
una especie de mundo microbiótico. O sea, por lo menos a mí me sugiere una incertidumbre y un terror entre las líneas que no se marcan, o sea, en la superficie. Es como si viéramos a través todo el tiempo de un microscopio, pero con los oídos todo el tiempo. Para mí el sonido 13 es una revolución mexicana que no se ve desde los tiempos de Johann Sebastian Bach en la creación del sonido dodecafónico. Julián Carrillo es una revolución y es la revolución del sonido 13 que nos permite pensar más allá de los estándares de la música occidental, que nos permite regresar a los sonidos polifónicos de la música ancestral y que nos permite escuchar toda una serie de nuevos sonidos y pensar desde un punto de vista diferente. Es la manera de hacer visible lo invisible. Lo puse más loco, creo. 2, 3. No, bueno, es que, a ver, a mí me gustaría después